Bienvenidos a la Hora del Museo. Hoy día un programa muy especial. Justamente estamos aquí en el Museo Histórico Nacional. El día de hoy vamos a revisar parte importante de nuestra historia. Nos acompaña Daniel Mansuy. Bienvenido, Daniel, a la Hora del Museo. Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Muchas gracias por estar aquí contigo, Rocío, y en este lugar tan espléndido y adecuado para este tipo de conversaciones por lo demás. Totalmente, un punto histórico. Bueno, hoy vamos a estar conversando de tu libro, Salvador Allende, La izquierda chilena y la unidad popular, que bueno, es un libro que yo creo que hay que leer de todas maneras para salir a decir cualquier cosa hoy día. Mientras lo leía pensé muchas cosas, te decía hace un momento, antes de empezar esta conversación ya a través de la radio y la televisión, que me hubiera gustado poder tener este libro hace 20 años cuando yo estaba en la universidad, porque aclara muchísimas cosas. Quería ir a la génesis de este libro. Tú expones aquí que te empezaron a rondar las preguntas que te hacían tus hijos, bueno, estallido social, pandemia. ¿Es algo que tú ya venías investigando hace harto tiempo y que esperaste este momento para sacar? ¿O fue realmente algo que dijiste, necesito ponerme a trabajar en esto, es necesario para Chile? O sea, hay algo respecto a lo cual obviamente venía leyendo y venía pensando hace mucho tiempo, pero como libro, como proyecto así, de escribir algo concreto, es algo que es una idea que me surge a partir de las preguntas que me hacen mis hijos mayores, que en esa época tenían, qué sé yo, 12, 14 años, digamos, a partir de los sucesos del 18 de octubre del 2019, y cuando empiezo a comprender o a percibir que sus preguntas no apuntan tanto al futuro, ni siquiera al 18 de octubre, sino que apuntan hacia el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado en Chile antes? Y no 10 años antes, sino que 50 años antes, ¿no? Y perciben también que en la propia familia hay diferencias bien marcadas de opiniones respecto del pasado. Entonces, ese enigma respecto de la división y de la persistencia de esa división que se origina hace 50 años fue la que me motivó a escribir el libro, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, es un tema que me ha interesado siempre desde niño, digamos. Que ya tenías avanzado, porque me imagino que esto requiere una investigación enorme. Yo quiero reiterar que el día de hoy estamos aquí en este lugar histórico, estamos contigo hablando de este tema, porque se enmarca dentro de nuestro ciclo de programas que aborda los 50 años. En particular, la exposición que se va a abrir en los próximos días acá en el museo se llama 50 años después, golpe en la memoria, y es por eso que queríamos contar contigo en este espacio. ¿Crees que al terminar el libro pudiste responderle a tus hijos? ¿Te respondiste a ti? Creo que logré cierta claridad, espero haberla logrado, no haber respondido la pregunta central, porque como decía antes, un enigma, ¿no? Un enigma que uno puede intentar comprender mejor, pero nunca resolver. Pero creo haber comprendido un poco más el personaje que me quise o que me propuse investigar, que es la persona de Salvador Allende y el modo en que la memoria histórica de su persona y de su gesto final han afectado o han sido procesados por la izquierda chilena. Eso creo que lo entendí mejor. O sea, creo que hoy día podría responder mejor las preguntas de mis hijos que hace 4 años atrás, sin perjuicio de lo cual no es que yo haya aclarado el problema ni resuelto el enigma, porque no tiene una sola resolución, sino que uno puede irse apropiando de él a partir de distintas y sucesivas aproximaciones. Cuando te decides a escribir este libro, ¿por dónde empezar a buscar cómo descifrar este personaje histórico que fue? Es una masa, efectivamente, una masa de testimonios, de libros, de artículos, de recuerdos incluso personales, porque todos los chilenos tenemos algún recuerdo personal. Obviamente yo nací después, pero en la familia, cosas que uno escuchó de niño. Pero la ventana por la que yo quise entrar, digamos, porque hay que escoger siempre una ventana para entrar a un tema de ese tipo, fue el 11 de septiembre, ¿no? O sea, ¿por qué Salvador Allende toma las decisiones que toma, pronuncia las palabras que pronuncia, por qué va al lugar al que va el 11 de septiembre? O sea, ese es el momento que a mí me interesó iluminar y comprender, digamos, porque me parece que ahí está el personaje con una condensación histórica extraordinariamente densa. Entonces, como que partí por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasó el 11? ¿Qué testimonio habían sobre el 11? ¿Qué recuerdos tenían los compañeros de Salvador Allende respecto de su actitud del 11? ¿Qué recuerdos tenían sus amigos respecto de cómo él había pensado antes del 11? ¿Qué iba a hacer él en caso de intervención militar o de golpe de Estado? Fue esa la ventana por la que entré, pero naturalmente tú abres una ventana y después te encuentras con muchas cosas distintas. Pero esa fue como la primera gran pregunta que me hice, ¿no? ¿Qué pasó el día 11 de septiembre? ¿No?
no tanto en los términos así como hora por hora cronológico, porque esa Claro. historia está muy bien contada por otras personas, que además la han contado mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, pero ¿por qué Salvador Allende toma esas decisiones? Porque tiene esa serenidad, por ejemplo. Uno escucha los discursos, no solo hay que leerlos, hay que escucharlos, y son discursos pronunciados con mucha serenidad, ¿no? Esa serenidad viene de algún lugar, digamos. Es fruto de una larga meditación del hombre sobre qué va a hacer si es que eso ocurre. Aquí en este libro hay varias luces, como por ejemplo, y me llevó a recordar también las largas discusiones que teníamos en las salas de clase cuando yo estaba en la universidad respecto a si se había suicidado o lo habían matado. Con los antecedentes que tú pones aquí queda clarísimo que era una decisión que él ya había tomado, incluso que no es del momento. Sí, fue una larga discusión que yo también tuve en los años 80 en el colegio, cuando la izquierda no había aceptado la tesis del suicidio. Era una discusión, digamos, muy ardua en los pasillos y en la sala de clases, como dices tú. Sin embargo, a partir del año 90, la misma familia ya empezó a reconocer que había sido un suicidio, lo que no le quita ningún valor al gesto que él tiene, que es la duda que había tenido la izquierda antes, movida también por el famoso discurso de Fidel Castro, si mal no recuerdo, el 29 de septiembre del 73, donde relata una historia inventada, digamos, no inventada por él, sino que se la cuenta un joven miembro del GAP en aquella época, pero relata una historia inventada donde Allende había sido asesinado. Sin embargo, había un solo testimonio de la persona que no es que ve a Allende suicidarse, pero entra justo en el momento en que se suicida, que es el doctor Gijón. Ese testimonio no varió nunca. No se encontraron testimonios, digamos, sobre un eventual asesinato, y por tanto la izquierda terminó, y la propia familia, que es lo más importante, terminó aceptando, salvo excepciones, pero son más bien bizarras, digamos, la tesis del suicidio. Pero tú tienes razón de que en los años 80 y hasta entrado en los 90 había sido un tema muy discutido, y es interesante esto porque no es baladí, digamos, no es trivial, no es indiferente si es que Allende se suicidó o no, porque el suicidio demuestra una radicalidad en su decisión de no ser humillado, de no entregarse a los militares y de establecer una condena moral respecto a la intervención militar que es mucho más radical que si hubiera muerto en combate, por decirlo así. O sea, Allende está dispuesto a llevar su decisión muy lejos y se lo había dicho a su amigo, y por lo tanto efectivamente es algo que él había considerado. Eso queda claro aquí en las páginas que nos cuentas. Yendo un poquito atrás también a cómo se conformó el libro, aparte de archivos, libros, ya decías, audios de los discursos, que es bien distinto leerlos a escucharlos, Muy porque distinto. ahí se nota el ánimo de quien lo está dando. ¿Tuviste que entrevistar también personas que te contaran un poco más cosas que no hayan dicho antes? Entrevisté a algunas personas para que me dieran un marco general, y me sirvió mucho y se lo agradezco mucho, y están agradecidas de hecho ahí. Sin embargo, preferí más bien el trabajo documental por un motivo más o menos delicado, pero, o sea, que es el siguiente. Cuando hoy día las personas te hablan de lo que vieron 50 años atrás, te dan o te proveen de un relato que está mediado por la experiencia de esos 50 años. Y no es que te mientan, por favor, para nada. Dicen lo que realmente están pensando y dicen cómo lo ven hoy día. Pero como a mí me interesaba comprender ese momento, creo que fue más interesante para esta investigación ir a ver qué es lo que habían escrito o dicho esos personajes en agosto del 73, por decir algo, que lo que hoy día recuerdan de esa época. Insisto, no porque haya un afán de ocultar la verdad, sino porque la memoria selecciona, distorsiona, digamos, y naturalmente a todos nos pasa. Entonces, por eso entrevisté a algunas personas, pero privilegié sobre todo el estudio de archivos y documentos y de prensa, porque yo creo que eso te da de una manera mucho más cristalina, mucho más diáfana, la tensión que había en ese minuto y dónde estaba parado cada cual en ese minuto, ¿no? 50 años es mucho tiempo, y por tanto la memoria, digamos, como bien sabemos, no es exactamente fiel a lo que haya ocurrido o a lo que los actores hayan pensado o vivido o escrito en ese minuto. Totalmente, uno cambia a veces hasta de sentir de una semana a otra. Efectivamente, imagínate 50 años, ¿no? La distancia del tiempo hace también que uno pueda tener otro tipo de reflexión. Bueno, quiero que sigamos conversando. El día de hoy tengo aquí en mis manos este libro, Salvador Allende, escrito por nuestro invitado Daniel Mansuy. Estamos conversando en el marco de los 50 años después, Golpe a la Memoria, que es la muestra que se va a estar inaugurando en septiembre aquí en el Museo Histórico Nacional. Por eso el día de hoy estamos conversando desde este lugar histórico. Ya volvemos.
Estamos de regreso el día de hoy aquí en el Museo Histórico Nacional conversando sobre el libro Salvador Allende de nuestro invitado Daniel Mansuy. Esta entrevista se enmarca dentro de los 50 años del golpe y de la exhibición que se va a abrir en los próximos días de septiembre aquí en estas salas que se llama 50 años después, golpe a la memoria. Daniel, conversábamos justamente de 50 años y tú dejas ver aquí en el libro que te llama la atención que 50 años después la figura de Salvador Allende, y aquí pregunta también, sigue siendo tan importante. ¿Es incluso más importante que el proceso político en sí? Sí, la primera parte, una pequeña observación sobre la primera parte de la pregunta. Sí, una de las cosas que me llama la atención es que 50 años después, y esto no lo digo como crítica, sino solo como constatación, ¿no? Nuestra discusión política incluso está tan volcada o tan determinada por la posición que cada cual tuvo, que cada cual se supone que habría tenido, porque para los que nacimos después, digamos, la situación es distinta. ¿Qué posición habría tenido cada cual hace 50 años atrás, ¿no? Y hago siempre el paralelo con la guerra civil, donde murió más gente, donde no hubo menos brutalidad en el año 1891, y sin embargo, 5, 10, 20, 50 años después, ni hablar, nadie estaba preocupado por eso, ¿no? Insisto, esto no es una crítica, estoy simplemente constatando de que 50 años después estas preguntas siguen girando en torno a este tipo de preguntas, digamos. ¿Me puede recordar, por favor, la segunda parte de la pregunta? Sí, te preguntaba si finalmente, luego de hacer esta investigación, Salvador Allende es más importante que los hechos, que el proceso político en sí. O sea, por decirlo así, la figura de Salvador Allende, a partir de su gesto del 11 de septiembre, adquiere un peso y se erige en figura tutelar, al menos de la izquierda chilena, o de parte relevante de la izquierda, pero casi toda, en verdad. Y por tanto, efectivamente, la figura de Allende se convierte en más importante que el proceso en algún sentido, porque el proceso, de hecho, queda un poco olvidado por la memoria, queda un poco, como comentábamos antes, los años pasan, digamos, ese recuerdo se va diluyendo, se va fragilizando, pero la figura de Allende, el gesto moral de Allende, sigue ahí, ¿no? Y por eso es tan llamativo que el presidente Boric, el día de haber asumido, en su primer discurso como presidente, haya hablado de las grandes Alamedas, al pasar por la Plaza de la Constitución se haya inclinado y haya guardado una especie de minuto de silencio frente al monumento a Salvador Allende. Eso es un reconocimiento a la figura de Allende, ¿no? Donde el proceso no queda claro qué papel juega, ¿no? Entonces sí, yo creo que la figura de Allende se convirtió en una figura tutelar para la izquierda chilena, sin duda, digamos, y para la democracia en general también. Claro, y no solo en Chile, sino que es internacional, yo creo. No, es una figura completamente universal. Y de hecho esto es llamativo, me tocó vivir a mí afuera algunos años y conversar con extranjeros sobre Chile y sobre Allende en particular. Y claro, el peso de su figura es completamente total y absoluto, sin perjuicio de lo cual, cuando los extranjeros hablan de la Unidad Popular y Salvador Allende, hablan de una cosa distinta de la que hablamos los chilenos, ¿no? Porque la ven de un modo muy simplificado, muy mitificado y más romántico, si se quiere. Muy romantizado, sí. Y por tanto, después de discutir muchas veces con extranjeros, me di cuenta que estábamos hablando de cosas distintas simplemente, no. Y que así opera los mitos, ¿eh? Esto tampoco lo digo como crítica, pero fuera de Chile, Salvador Allende se convirtió en un mito intocable, ¿no? Para los chilenos creo que es un poco distinto. Ahora, yendo a esos años, también a las páginas que tú aquí escribes, ya todo iba indicando que las cosas iban a salir mal. Sin embargo, él continuó, todos continuaron en el fondo. Sí, para ser justo, como dices tú, no solo él, todos. Y hay una carta de Tomic, creo que es del 72, donde dice esto es como una tragedia griega, ¿no? Todos saben cómo va a terminar y nadie hace nada por impedirlo, porque hay como un guión prescrito. Yo no creo en los determinismos históricos, digamos, por tanto aquí son agentes libres, pero los agentes libres saben cómo va a terminar esto y nadie hace nada mucho por evitarlo, digamos. Esto incluye a Allende, pero no solo él, digamos. O sea, era claro que la democracia chilena estaba en problemas, era claro que la crisis era gravísima, los actores hacen esfuerzos por llegar a acuerdos, pero no hay espacio, ninguno de ellos puede moverse todo lo necesario como para llegar a algún tipo de acuerdo. Y por tanto uno puede pensar que después del paro de octubre del 72 la Unidad Popular ya estaba completamente asfixiada desde un punto de vista político y después del tanquetazo del 29 de junio del 73 queda claro que Salvador Allende tiene muy pocas cartas en mano, ¿no? En general tiene tres, son como tres alternativas en torno a las cuales Allende se mueve: la posibilidad del plebiscito, la participación de las Fuerzas Armadas en el gabinete y el acuerdo con la DC. Esas tres se le gastan
se le gasta constantemente, llama 2 veces a los militares al gabinete, las 2 veces no resulta demasiado bien, sobre todo en la segunda. El plebiscito nunca tiene acuerdo interno para hacerlo, y el acuerdo con la ADC, pese a todas sus conversaciones y esfuerzos de él y de Patricio Aylwin, no llegan a puerto. Y por tanto, abandonadas o descartadas esas posibilidades, era más o menos claro que esto iba a terminar mal, por decirlo así. Y eso lo sabía el propio Salvador Allende, también lo sabía Patricio Aylwin, digamos. Y lo sabían todos, de hecho, creo yo. Hay ciertas situaciones que yo no termino de entender. Por ejemplo, lo que mencionabas de la participación de los militares en el gabinete. En el fondo fue a pedir ayuda por diferentes lugares. Hoy día es impensado que un gobierno civil ponga militares dentro del gobierno. ¿Cómo fue esas negociaciones? Es impensado, pero hay que ponerse un poco en el ambiente. El paro de octubre del 72 es tremendo, paraliza el país. Las clases medias abandonan definitivamente la Unidad Popular. Hay en el horizonte una elección, que es la elección parlamentaria de marzo del 73, que funciona como catalizador de la tensión, pero la oposición exige que esas elecciones se realicen bajo ciertas condiciones mínimas. Y la Unidad Popular no está en condiciones de garantizar esas condiciones mínimas a ojos de la oposición. Aquí quiero ser equilibrado porque cada cual cuenta su propia historia, ¿no? Y por tanto surge como posibilidad la idea de llamar a un poder neutro, que en ese momento eran los militares, particularmente el comandante jefe del ejército, que era el general Prats, a terminar con el paro, o sea que los militares le iban a dar confianza a los transportistas y a todos los gremios que estaban en paro, y le iban a dar confianza a la clase política de cara a las elecciones de marzo para que éstas se pudieran desarrollar en relativa tranquilidad. Pero claro, cuando tú tocas la puerta de los militares, los estás invitando a gobernar, digamos, y por tanto te estás exponiendo, este sería el punto, estás exponiendo tu debilidad a los militares, ¿no? Yo ya no puedo gobernar solo, ya no puedo garantizar gobernabilidad solo, y por tanto les pido ayuda. No tiene nada de raro que en esas condiciones los militares se empiecen a preguntar bajo qué condiciones estamos dispuestos a ayudar, es bueno este proyecto o no, y se empiecen a formular una serie de preguntas que en general los militares no deberían formularse, ¿no? Pero Salvador Allende ya en octubre del 72 no tiene otra alternativa para darse un aire que llamar a los militares de cara a las elecciones de marzo y para terminar con el paro. Entonces tú tienes razón, es muy llamativo, hoy día impensable, y es bueno recordar, y esto no significa ningún juicio respecto a lo que ocurrió después, pero quien primero tocó la tecla de los militares, digamos, fue el mismo Salvador Allende en una situación que quizás no tenía otra alternativa, pero no deja de ser muy sintomático de su debilidad política, porque queda completamente expuesto, ¿no? Y por supuesto que los altos, por decirlo así, los altos mandos empiezan a intervenir más de lo que habían intervenido antes, porque se ven involucrados en la gestión gubernamental y por tanto van a poner sus bordes. No estamos dispuestos a participar, pero bajo estas condiciones. Vamos a la otra cara de la moneda, el Partido Comunista. ¿Qué rol juega aquí? ¿Qué pasa entre Allende o la Unidad Popular, vamos a llamarlo así, y el Partido Comunista? Sí, el Partido Comunista juega un papel muy interesante porque la UP está dividida. En fin, uno puede hacer aquí muchas distinciones, pero voy a dar 3 grandes bloques, ¿no? Está el bloque que Gonzalo Vial llama el bloque guevarista, ¿no? Que es el bloque que quiere la insurrección, quiere la revolución, quiere acabar con el poder burgués y quiere acelerar el enfrentamiento, ¿no? Esta es una retórica que está presente si uno mira los documentos, ¿no? ¿Quiénes están en eso? La mayoría del Partido Socialista, la mayoría del MAPU, en todo caso parte significativa del MAPU, la izquierda cristiana y el MIR, por supuesto. El MIR no era parte de la Unión Popular, pero jugaba un papel importante porque hacía fuerza para su propia tesis, ¿no? Un segundo bloque es el allendismo, ¿no? Que es Allende y su amigo, una fracción del Partido Socialista, que no quiere el enfrentamiento, que quiere una vía pacífica, sin embargo no tiene muy bien articulada en qué consistiría esa vía pacífica, pero que quiere intentar moderar a los ultras o a los más radicales, ¿no? Y un tercer bloque, que tiene una alianza táctica con Allende y con el allendismo, es el Partido Comunista. El Partido Comunista no quiere tampoco un enfrentamiento inmediato, quiere calmar las cosas, siempre fue la tesis de consolidar antes de avanzar sin transar, y de hecho eso se ve en los movimientos ministeriales a partir del año 72, cuando entran ministros comunistas entran para poner un poco de orden, y por tanto los comunistas son un aliado táctico o estratégico de Allende en ese minuto, ¿no? ¿Por qué los comunistas querían esto? Primero porque tenían una lectura clara de las condiciones objetivas, ¿no? Me parece que eran más lúcidos que los más ultras. No habían condiciones en Chile para ganar un enfrentamiento de ese tipo.
Segundo, a Moscú no le interesaba nada un enfrentamiento en ese momento porque estaba una política de distensión con los Estados Unidos y no la iba a sacrificar por Chile, menos en América Latina. Y el Partido Comunista era un partido muy obediente a Moscú. Está este viejo chiste, ¿no? Que cuando llueve en Moscú, los comunistas chilenos abren su paraguas en Santiago, ¿no? Este viejo chiste como para mostrar que en esa época el partido era muy, muy disciplinado respecto a las órdenes de Moscú. Este acuerdo era, sin embargo, táctico. O sea, el Partido Comunista no había renunciado a nada de su marxismo-leninismo ortodoxo. Pero en ese momento le parecía que no había que seguir acelerando las contradicciones porque ese enfrentamiento no iba a poder terminar bien. Paradójicamente, el Partido Comunista, después del golpe, los papeles se van a invertir, ¿no? El Partido Comunista va a defender la tesis de todas las formas de lucha y el Partido Socialista, en su proceso de renovación, va a converger con la DC, ¿no? Pero durante el UP, el Partido Comunista fue más bien un factor, digamos, moderador que intentó jugar en ese sentido. Sin perjuicio de lo cual, es curioso esto, creo que Jesús Díaz Martínez que llama la atención sobre esto. Allende nunca tuvo amigos en el Partido Comunista, ¿no? Allende era un hombre de muchos amigos, muy afectuoso, muy emotivo, un gran conversador, digamos, y sin embargo no tuvo amigos en el Partido Comunista, lo que a mi juicio confirma que esa alianza era simplemente instrumental. Pero bueno, siento yo hoy día, como persona de a pie, que hay una asociación indisoluble entre la figura de Salvador Allende y el Partido Comunista. Totalmente. Para los siguientes y el Partido Comunista años. la reivindica y la usa, y está en todo su derecho por lo demás. Yo lo único que digo es que históricamente no fue un partido especial, o sea, fue un partido que tuvo una alianza con Salvador Allende, pero no deja de ser llamativo que Allende, un hombre de tantos amigos, no haya tenido aparentemente amigos comunistas. Digamos, había como cierta desconfianza. Dicho esto, una de las cosas que yo descubrí escribiendo este libro es que uno cree que está todo escrito y que está todo investigado. No es así. Hay muchas, pero muchas cosas que falta por investigar. Por tanto, esto es una hipótesis, digamos, que habría que ir a mirar, digamos, porque hay mucho por investigar y por escribir. Daniel, quiero que sigamos conversando de eso mucho que falta, ¿no? Y pensamos que está todo dicho y no es así, aún queda por indagar. Les recuerdo que el día de hoy estamos conversando con Daniel Mansuy aquí en la sala del Museo Histórico Nacional, donde próximamente se va a inaugurar la exposición 50 años después, golpe a la memoria. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso el día de hoy conversando con Daniel Mansuy, autor del libro que tengo aquí en mis manos, Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. De la unidad popular quería que habláramos más, porque como decíamos, generalmente se asocia la figura de Salvador Allende con el Partido Comunista, la unidad popular algunas veces incluso se piensa como sinónimo del Partido Comunista. ¿Qué era la unidad popular y cómo está por así decirlo, unida a la figura de Salvador Allende? Sí, interesante como lo pregunta, porque Allende, por supuesto, no fue militante comunista, fue militante del Partido Socialista, tuvo problemas en el partido muchas veces, digamos, era un militante especial, un militante con mucho arraigo popular, porque el hombre había sido parlamentario por muchas zonas del país, y por tanto, como se hizo hoy día, Allende era un campañero, digamos, capaz de recorrer pueblos, conversar con la gente, acordarse el nombre de las señoras, digamos, o sea, todo ese talento, digamos, que en ese Chile que era más chico, no hay que olvidarlo, era muy importante. Y por tanto, digamos que la Unidad Popular era el gran conglomerado de izquierda que en los años 60, digamos, se propone llegar al poder en una dinámica latinoamericana revolucionaria o guerrillera, ¿no? Esto está a la luz de la Revolución Cubana. Fidel Castro llega al poder en el año 59, está a la luz de una dinámica progresista en la que se supone que el mundo viejo va a caer y que el advenimiento de la nueva sociedad socialista es ineluctable, ¿no? Y que solamente hay que acelerarlo un poco, hay que darle como el pequeño empujón para que el mundo viejo caiga. Esa es como sí, yo creo que hoy día se puede decir la ilusión bajo la cual vive la izquierda, una convicción cuasi religiosa, semi-religiosa, de que el mundo antiguo va a caer, digamos, y que va a advenir un nuevo mundo. La Unidad Popular, o lo que era, o lo que fue después, la Unidad Popular fue muy crítica al gobierno de Frei Montalva, que quiso ser la alternativa a eso, ¿no? Que fue la Revolución en Libertad. De hecho, hay una parte de la DC que se desgaja, que es el MAPU, y que se pasa a la izquierda, y por tanto el año 69 se enfrenta a esta izquierda a decir, parece que este es nuestro momento histórico, tenemos que nombrar un candidato, ¿no? Salvador Allende había sido candidato 3 veces, casi había ganado el 58. Gabriel Valdés siempre decía que ese era el momento de Allende, pero que no se dio, las cosas habrían sido muy distintas.
Y Allende no es el candidato presentido por todos, las cúpulas no lo quieren, no es un hombre querido por las cúpulas de la Unidad Popular. Era un hombre del pasado, ¿no? Visto, bueno, usted ya intentó 3 veces, fracasó 3 veces, no vamos a intentar de nuevo con usted. Pero Allende con mucha astucia se impone, justamente por lo que decía antes yo que era un compañero, pero se somete a una regla, ¿no? Una regla que a mi juicio va a ser fatal para su propio gobierno, que es que somete las decisiones políticas a la unanimidad del Comité de la Unidad Popular. Supone que entonces todas las decisiones relevantes debían pasar por el Comité de Presidentes de Partidos de la Unidad Popular. Y por tanto el presidente de Chile queda sometido a una regla en la que si un partido, por pequeño que fuera, lo veta, el presidente queda de manos atadas, digamos. Entonces una especie de gobierno de coalición muy poco convergente con la tradición presidencialista chilena, ¿no? Y donde convergen, como decíamos antes, almas distintas, ¿no? Un alma más moderada, un alma que prefiere consolidar, un alma que no quiere arreglarlo todo, y un alma más guevarista que quiere llevar esto al enfrentamiento final. Importante lo comenté antes al pasar, el MIR, que no forma parte de la Unidad Popular, pero que ejerce un poder de presión hacia la izquierda extraordinariamente fuerte, ¿no? Entonces Allende tiene que conducir y gobernar esta coalición que tiene 2 almas, como se suele decir, digamos, al menos 2 almas, que tiene 2 tácticas y por tanto frente a cada decisión, esto es algo interesante cuando uno estudia a la UP, frente a cada decisión, frente a cada disyuntiva, en la UP hay por lo menos 2 opiniones radicalmente distintas. Que Allende tiene que ir negociando, dándole aquí, dándole allá, tratando de calibrar y de equilibrar. Allende pensaba que su muñeca política y su talento de parlamentario, de negociador de pasillo, iba a bastar para eso, sin embargo se revela insuficiente. Pero hay una debilidad estructural, ¿no? Porque en el fondo Salvador Allende y la UP nunca logran tomar decisiones políticas y sostenerlas en el tiempo para llevarse los beneficios de una decisión, sino que siempre termina pagando los costos en la UP de las 2 decisiones posibles por la ambigüedad en la que queda el mismo Salvador Allende, que hace esto por un motivo, digamos, muy encomiable desde algún punto de vista, porque no quiere quebrar a la izquierda chilena. Siento yo, puede ser una interpretación muy personal, equivocada, que se va quedando solo, por eso termina así su vida, porque en el fondo tenía estas posibilidades que optaban por un camino con el uso de la violencia. Su camino era otro, o su visión era otra. Sin embargo, no lograba tener más aliados que la gente misma, esta que tú decías que salía a conversar y a saludar cuando andaba haciendo campaña en los campos, en las diferentes partes de Chile por las que anduvo. Se queda solo, ¿eh? Una soledad política, porque personalmente, insisto en esto, era un hombre de amigos, de estar siempre rodeado con mucha gente, pero políticamente se queda solo, ¿no? Porque su partido, el Partido Socialista, no lo acompaña, es más, y digamos que lo abandona, y por eso esta terrible frase, ¿no?, que él pronuncia el 11 cuando le preguntan ¿qué tenemos que hacer hoy día? Bueno, si ya me han jodido, digamos, durante todos estos años, hagan lo que quieran, ustedes sabrán lo que tienen que hacer, una frase durísima. En su discurso, esto ha sido destacado, digamos, no lo descubrí yo, no habla de los partidos, no habla de las cúpulas, no habla de los dirigentes, habla de la mujer, del campesino, del niño, del hombre de pueblo, pero no menciona los partidos, digamos, algo extraordinariamente llamativo. Con el Partido Comunista ya decíamos que tiene una relación más bien no de mucha confianza, y por tanto políticamente se queda completamente solo, digamos, completamente solo, y es lo que lo conduce, digamos, a tomar esa decisión trágica, esa decisión final. Pero políticamente él no tiene apoyos al final, sus apoyos son muy escasos, digamos. Esto se explica también por otra cosa, porque como decíamos antes, estaba sometido a la unanimidad del Comité Político de la Unidad Popular. Salvador Allende hasta el 10 de septiembre de 73 no era visto por la izquierda como un gran líder. La admiración de la izquierda por Allende es póstuma. Yo sé que esto es delicado decirlo porque, en fin, hay sensibilidad y hay vida y hay afectos, digamos, pero si uno lee los textos de los partidos del UP, de los diarios del UP, digamos, durante los 1000 días, la verdad es que Salvador Allende es un personaje más bien lateral, digamos, no es alguien que está ahí, es una especie de coordinador en jefe, pero no es alguien a quien la izquierda se refiere como el gran líder que fija los tiempos del proceso, ¿no? Y eso a Allende yo creo que le dolió mucho, ¿no? Ser poco respetado como presidente de la República por sus propios correligionarios que estuvieron constantemente intentando empujarlo, digamos, en distintas direcciones. Si ahora lo ponemos del otro lado, porque al leer estas páginas uno siente que hay mucho de traición también. No sé si cabe la palabra traición o es más bien esta soledad de la que habla. Me costaría, de parte de la izquierda, me costaría mucho hablar de traición, ¿eh? Yo creo que hay, yo no estoy pensando un poco mientras me hacen la pregunta, pero yo no diría que hay traición, yo diría que hay pugna de visiones políticas que son radicalmente contradictorias, al menos desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista para tomar decisiones inmediatas,
Y ahí hay una carencia total de conducción política en la UP, cuya responsabilidad es del presidente Allende, sin duda, pero yo no hablaría de traición, yo hablaría de una discusión, de una enorme discrepancia política que nunca tuvo un mecanismo de resolución. Y por tanto nunca hubo alguien que zanjara y que esa decisión se respetara por todos los miembros de la UP, digamos. Entonces yo no diría que Allende es traicionado, diría que la Unidad Popular careció de instrumentos y de mecanismos para tomar decisiones que fueran respetadas por todos sus militantes después. Bueno, y queda aquí, yo cuando reviso las páginas de este libro, coincide con, voy a ver esta película Oppenheimer, que habla del creador de la bomba atómica con todo su equipo, y hay muchos, si bien son procesos políticos totalmente diferentes, pero hay muchos de estos juegos políticos en medio del quedarse solo, pareciera ser algo que puede volver a presentarse en diferentes etapas de nuestra historia. Yo no sé si Allende veía venir realmente un golpe de Estado por parte de los militares. Me da la impresión que seguía confiando hasta último momento. Yo creo que Allende, sí, o sea, en el fondo tenía la ilusión, yo lo diría así, esto psicológicamente es muy complicado y muy delicado. Yo creo que nadie quiere morir. Salvador Allende menos que nadie, porque Salvador Allende era esto no lo digo como crítica, insisto, era un hombre que apreciaba los placeres de la vida, le gustaba la conversación, le gustaba vivir, digamos, era un hombre alegre. Y por tanto yo creo que Allende no hubiera querido morir, digamos, hubiera preferido vivir y por tanto para él el sacrificio de su vida, la entrega de su vida tiene un costo alto. Y por tanto yo creo que él no se conforma nunca completamente con eso y por eso que siempre conserva la ilusión, bueno, si alguna unidad se levantara, si algo ocurriera, digamos, si Pinochet, que hasta las 11 de la mañana nadie sabe muy bien en qué está, pudiera hacer algo, si Prats pudiera hacer algo, esto podría salvarse. Tiene como que conserva esa ilusión, pero al mismo tiempo esa ilusión convive, a mi juicio, con una lucidez. Cuando fracasan sus últimos diálogos con Elwin y cuando sale el general Prats de la comandancia jefe del ejército, ya todas las cartas están echadas, él ya no tiene muñeca, ya no tiene mucho que hacer, él sabe que la intervención va a venir sí o sí, no sabe el día ni quién la va a liderar, y por tanto yo creo que abriga una esperanza por un lado, pero al mismo tiempo es lúcido y sabe que esto va a llegar, porque cuando él no quiere darle a Patricio Aylwin lo que Patricio Aylwin le pide, ¿no? Y Patricio Aylwin le pide algo muy explícito, ¿no? Que es romper con la ultra, que es romper con aquellos que defienden la lucha armada y que de hecho están armados. Y Aylwin le dice, si usted hace eso, podemos llegar a un acuerdo. Y eso evitaría el golpe, eso lo sabe Allende y lo sabe Aylwin, lo saben todos, de hecho. Y Allende no está dispuesto a romper con su ultra, ¿no? No está dispuesto a romper con su ultra, pese a todos los problemas que tiene con ella, porque no quiere romper a la izquierda y porque no quiere reprimir a la ultra, porque romper con la ultra no es solo romper, sino que reprimirla con el aparato del Estado. Él no va a reprimir a la izquierda, es un gesto moral. No un gesto político, creo yo, sobre todo un gesto moral. Cuando Allende le dice a Aylwin, yo no voy a hacer eso, no se lo dice así, pero es lo que finalmente le transmite, lo que está admitiendo es que ya no tiene más herramientas para llegar a un acuerdo con la fuerza que le daría gobernabilidad y por tanto que el golpe de Estado viene sí o sí, ¿no? Si tú le sumas esto que cae el general Prats y por tanto se ve obligado a nombrar a Pinochet, quien no conoce y de quien no sabe nada, cuando cae el general Ruiz, que era el comandante jefe de la FACH, y nombra al general Lee, que era un general abiertamente golpista y todos lo sabían, con el poder que adquiere el almirante Merino en la Armada, la configuración del golpe es más o menos evidente. Yo creo que Allende conservaba lucidez respecto de eso. Bueno, este gran tema que es importante reflexionar estos 50 años después. Te quiero invitar a que hagamos una pausa, Daniel. El día de hoy estamos en una edición especial de La Hora del Museo desde aquí, desde los salones del Museo Histórico Nacional. Ya regresamos. El día de hoy estamos conversando con Daniel Mansuy, autor de este libro que tengo aquí en mis manos, La figura de Salvador Allende, que hemos estado hablando dentro de lo que se puede hacer en esta hora de conversación que tenemos el día de hoy. Este capítulo en particular se enmarca dentro del ciclo de los 50 años del golpe de Estado y en particular de la exhibición que va a estar abierta a todo público aquí en el Museo Histórico Nacional a partir de septiembre y que se llama 50 años después, golpe en la memoria. Daniel, hemos conversado de todo un poco haciendo un
mega resumen de tu libro, que por supuesto hay que leerlo y revisar ahí todos los detalles y sacar uno sus propias conclusiones. Han pasado 50 años, entonces, ¿por qué seguimos hablando de Salvador Allende y que no ha perdido nada de fuerza? Gran pregunta. En parte porque su gesto es, digamos, es colosal, digamos, para la memoria histórica. El lugar en el que se produce, el modo en el que se produce, la manera en que deja una lección moral para la izquierda, ¿no? O sea, para la izquierda después, y esto es un problema en el que está la izquierda hasta el día de hoy, de hecho, digamos, la izquierda podrá ser muy crítica y muy revisionista, como lo fue por largos periodos y de modo muy duro con el gobierno de la Unidad Popular. Y la renovación socialista consiste justamente en decir, oiga, aquí cometimos unos errores gigantescos, digamos, esto no fue solo derrota, sino que también fue un fracaso nuestro, y esa es una autocrítica muy, muy dura. Pero esa crítica del proceso político, de los 1000 días, de los desacuerdos tácticos, de las clases medias, digamos, todas esas discusiones que son muy interesantes por lo demás, convive con la figura moral o la elevación moral de Allende. Allende entrega su vida por una causa colectiva, entrega su vida, digamos, por un proceso que no pudo llegar a buen puerto, pero que él quiere dejarlo para adelante. Hace una promesa que para la izquierda es muy importante, ¿no? Se abrirán las grandes alamedas más temprano que tarde, siempre estaré junto a ustedes. Una cosa semi-religiosa por ciertos momentos, ¿no? Y por tanto, para la conciencia histórica de la izquierda, y como la izquierda es parte de Chile, para la conciencia histórica de Chile, la verdad es que Salvador Allende nos sigue hablando, digamos. Incluso para quienes no somos de izquierda, bueno, lo que hizo Salvador Allende el 11 de septiembre es algo importante, ¿no? Que marcó la historia de Chile, ¿no? Y por tanto es una figura con la que cuesta mucho convivir. Y aquí vuelvo a la izquierda le cuesta mucho ajustar el gesto moral de Allende y la admiración que naturalmente tienen por ese gesto de Allende, ¿no? Alfredo Yayán siempre dice que la izquierda no puede sino ser allendista porque no puede olvidar ese minuto y ese momento. Yo estoy de acuerdo con él en ese punto. Eso tiene que convivir con una valoración crítica de su gobierno o con algún tipo de valoración de su gobierno, y equilibrar esas dos cosas es muy difícil, ¿no? Es un equilibrio muy complicado, ¿no? Como decir, la figura de Allende y su gesto moral, digamos, del 11 de septiembre tiene un valor inestimable, ¿ok? ¿Y cómo convive eso con el hecho de que parece que fue un líder político que tuvo dificultades, por decirlo menos, por decirlo así? Fue el responsable de un proceso político que terminó como terminó, digamos. Esto no significa cargarle todas las culpas de lo que pasó a Álvaro Allende, ni menos de lo que pasó después por ningún motivo, pero es el responsable político de un proceso que no termina bien, por decirlo así. Alguna responsabilidad tiene que caberle si es que lo consideramos como un agente político libre digno de ese nombre, ¿no? ¿Cómo convive el agente político que comete esos errores que lo conducen ahí con esa figura moral tan elevada? Ese es el problema, esa es la tensión en la que la izquierda se ha visto envuelta en las últimas décadas, digamos. Yo simplemente la constato, no es fácil salir de ahí, no tengo una receta, digamos, pero me parece que ahí está parte del problema en el que estamos inmersos. Cuando admiramos a Allende, ¿admiramos el Allende del 11 de septiembre? ¿O admiramos también al presidente, al gobernante Allende, ¿no? ¿Se puede hacer una y no la otra? ¿Cómo dialogan las dos? Esas son las preguntas que me interesó explorar, sobre todo en la segunda parte del libro. Ahora, valorar su gobierno, él como presidente, es un poco difícil porque se acabó. Entonces, es un poco difícil decir aquí está la tabla de todo lo que alcanzó y que sigue vivo hasta el día de hoy. Claro, pero la pregunta es precisamente qué valor tiene como esfuerzo, ¿no? En el sentido de si... Por eso es que es tan interesante la pregunta que se hace a la izquierda. Estas categorías no las inventé yo, por favor, ¿no? Pero la pregunta que se hace a la izquierda a fines de los 70 y principios de los 80, ¿fue fracaso o fue derrota? Pues si fue derrota, fue un proceso interrumpido, que llegaron los militares y lo interrumpieron, bombardearon la moneda, digamos, y esto se acabó, perfecto. Es evidente que fue una derrota, una derrota militar, que es evidente, digamos, y que no podía sino ser así, porque no se podía luchar contra fuerzas armadas profesionales que no estaban divididas. La pregunta es si también fue fracaso. Y esta es una pregunta dura para la izquierda que se la formuló la propia izquierda. ¿Qué significa saber si también fue fracaso? Si es que el proceso fue bien pensado en sus propios términos, ¿no? Por ejemplo, la principal lección que saca la izquierda, y no solo la izquierda chilena, también el eurocomunismo se funda en esta constatación a partir de la experiencia chilena, es que no se pueden impulsar grandes transformaciones sin grandes mayorías. Que la Unidad Popular intentó hacer una gran transformación a la sociedad chilena siendo siempre más o menos minoritaria, digamos. Era una minoría importante, ¿no? La Unidad Popular en la elección del 73 saca 44 puntos. Para el estado en el que estaba el país, desabastecimiento militar en el gabinete, violencia civil, 44 puntos no es poco, basta la comparación con el plebiscito del 4 de septiembre, ¿no? La nueva izquierda sacó menos de 40%, la Unidad Popular sacó más de 40%, tenía un arraigo importante, pero era minoría. Y por tanto, impulsar grandes transformaciones desde la minoría es muy difícil, ¿no? Entonces, esos son el tipo de elecciones que
que sacó la izquierda después, digamos, y que tiene que ver con un análisis crítico del gobierno de Allende que no justifica en nada lo que ocurrió después, digamos, que no justifica en nada siquiera necesariamente la propia intervención militar, pero es una manera de mirar, digamos, la Unidad Popular en sus propios términos, ¿no? Tenía cómo llegar a buen puerto este proceso, sé que la Unidad Popular era minoritaria y siempre lo fue, salvo un pequeñísimo momento a principios del año 71, digamos, pero fuera de eso estuvo siempre en minoría la Unión Popular. Entonces, ¿se pueden impulsar grandes transformaciones contra la voluntad de la mayoría? Ahí hay un problema que tiene que ver con el compromiso de la izquierda con la democracia, ¿no? Y por eso es tan interesante esa reflexión autocrítica de la propia izquierda. Da la impresión de que constantemente trataba de alguna manera, terminar eso que no se pudo terminar en esos años, o sea, como planes que podían volver a existir en los siguientes gobiernos en Chile. Claro, pero de un modo muy especial, porque justamente como la izquierda la izquierda socialista, digamos, el socialismo se da cuenta de que no tiene ningún sentido impulsar grandes transformaciones sin ser mayoría, ocurre un hecho político de la mayor importancia, que es la convergencia con la DC. Y la DC de Patricio Aylwin. ¿Y por qué digo esto? Porque Patricio Aylwin había sido el gran opositor, fue electo presidente de la DC en el 73 con el lema no dejarle pasar una al gobierno. Durísimo con Lupe. Era el protagonista del último diálogo y parte de la izquierda siempre culpó a Aylwin de ir a dialogar, de ir a negociar de mala fe. No quería llegar a acuerdo, va a negociar para hacer así como la mera formalidad. Y en los años 80 esos dos mundos convergen, ¿no? Convergen y por tanto esa izquierda de los años 90 y años 2000 tiene a Salvador Allende como figura moral, digamos, está el cuadro Allende en la sede del PS y está muy bien, digamos. Incluso Lagos, digamos, abre la salida de Morán de 80 en La Moneda, digamos, después a los 30 años del golpe, pero una figura que juega un papel simplemente, ¿cómo decirlo?, mítico, un papel un poquito, no quiero decir decorativo porque sería mucho, pero no es políticamente orientador. Ricardo Lagos no es un allendista, nadie podría decir eso Ricardo Lagos, ¿no? Le tiene respeto a la figura de Allende, pero él está haciendo otra cosa. ¿Por qué está haciendo otra cosa? Porque tiene a la DC adentro. Si tiene a la democracia cristiana adentro, tú no puedes ser allendista. Y eso es lo que cambia con la nueva izquierda, que justamente la nueva izquierda o la izquierda del Frente Amplio, digamos, lo que quiere hacer es romper con esa DC, o al menos tomar mucha distancia de esa DC, y reivindicar, al menos en un primer minuto, la figura de Allende y el gobierno de Allende de modo mucho más explícito de lo que lo había hecho antes la propia izquierda. Recuerda que el 4 de septiembre del año 90 se realizan los funerales oficiales de Salvador Allende, que había sido enterrado, digamos, de manera más o menos clandestina, quiero decir, porque había muy poca gente en Viña del Mar el 12 de septiembre del 73. Y por tanto Patricio Aylwin le da funerales de Estado a su predecesor, ¿no? 4 de septiembre es una fecha importante, el aniversario de la elección de Allende, ¿no? 30 años después, 20 años después, como pasa el tiempo, 20 años después. Y Allende ahí dice, como presidente de la República, están todos los ministros socialistas, está la familia Allende, dice, si me preguntan a mí si yo volviera a hacer lo mismo durante Lupe, haría lo mismo. ¿Para qué les voy a inventar y les voy a mentir, ¿no? Y por tanto el allendismo en los años 90 queda un poquito así como bajo sordina, ¿no? Es un allendismo muy moral pero muy poco político. Daniel, nos queda muy poquito tiempo de conversación aquí en el programa de hoy. Después de la experiencia de escribir este libro, ¿te quedas con ganas de escribir sobre algún otro personaje que cumpla un rol igual y sobre por qué han pasado 50 años y sigue siendo un hecho que está aquí? Hoy día estamos reunidos en torno a este tema. El Museo Histórico Nacional va a inaugurar próximamente una muestra respecto a este tema. Ha sido pronunciado, como tú decías, por el presidente Boric en su discurso de cuando asume el mando. ¿Quieres seguir analizando estos 50 años? ¿Por qué siguen tan vigentes entre nosotros? Sí, no, me interesa mucho y de hecho, digamos, en mi cabeza tengo que escribir, o más bien, me gustaría escribir algún día un libro sobre Pinochet, digamos, que sería como la especie de continuación de este, por decirlo así, pero en fin, requiero la autorización de mi señora para lanzarme en un proyecto así, digamos... de absorbente. Antes de tomarme tanto tiempo en escribir otro libro, digamos, así que no creo que sea en lo inmediato eso, porque, en fin, toma mucho trabajo y mucha cabeza escribir un libro así, pero quisiera hacerlo, pero no tengo idea cuándo lo haga, digamos. Está ahí, en tus ganas por lo menos de hacerlo. Efectivamente, está en la expectativa, está en la mente, pero no estoy trabajando en eso en este minuto. 50 años del golpe, Salvador Allende, ¿hay algo que en tu investigación hayas descubierto o hayas dicho, esto no lo sabía, o esto es una joyita, o esto te haya cambiado radicalmente lo que pensabas? A ver, como te decía antes,
hay tanto por investigar, ¿no? La misma figura de Allende, una figura, digamos, que nunca me fue demasiado antipática, pero debo decirte que escribiendo este libro me fue más bien simpática, digamos. O sea, un personaje afectuoso que me hubiera gustado conocer, digamos. Mis diferencias con él son evidentes y están en el libro, pero es un personaje que me fue cayendo mejor mientras avanzaba en la investigación, a pesar de ser muy crítico de él. Otra figura sobre la cual falta tanto investigar, ¿no? Y que también descubrí cosas interesantes, el general Prats, ¿no? El general Prats es alguien que juega un papel completamente fundamental en esta historia. Sí. Y no tenemos una biografía de Prats, por ejemplo. No sabíamos quiénes eran los amigos de Prats, no sabíamos qué cosas leía Prats, no sabíamos con quién se juntaba Prats. Y eso es un eslabón fundamental de esta historia. Por tanto, simplemente insistir en que hay mucho por investigar. O sea, otro personaje importante, Joan Garcés, por ejemplo, un asesor español de Salvador Allende, ¿no? Que está en el origen de la detención de Pinochet en Londres en el año 99. ¿No? Joan Garcés, sabemos poco de Joan Garcés, cómo se llevaba con los partidos, qué relación tenía con Allende, cómo circulaba. Y así fue descubriendo muchas cosas que decía, vaya que falta seguir investigando este tema, porque uno cuando entra piensa, bueno, otro libro más sobre esto, si ya hay tanto, pero en verdad falta muchísimo, ¿no? Y hay personajes todavía muy desconocidos, historias que todavía esperan por ser contadas. Vamos a quedar esperando esas historias y el siguiente libro. Entonces, Daniel, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros aquí en los salones del Museo Histórico. Pero encantado, ha sido un gusto conversar contigo, Rocío, todo muy interesante, así que ha sido con mucho gusto que estuve aquí. Muchas gracias, Daniel. Nos despedimos aquí el día de hoy conversando sobre el libro Salvador Allende de Daniel Mansuy, nuestro invitado de hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar en la siguiente emisión de La Hora del Museo.